noches, es un inmenso privilegio volver a estar con todos ustedes en Hoy es Tiempo de. Queremos primeramente ofrecer disculpas, estuvimos ausentes una semana por radio lluvia y luego por algunos problemas técnicos. Pero bueno, hoy estamos nuevamente con ustedes en Hoy es Tiempo de Obedecer. Es tiempo de obedecer. Nuestra hermosa localidad de Usme está entrando a la segunda semana de confinamiento, de cuarentena obligada. Nosotros vamos a estar después del 26 de julio y es un tiempo de obedecer a las autoridades. Es un tiempo de quedarnos en casa. Si no tienes algo extremo, algo de suma urgencia que salir a hacer, quédate en casa. Así es. Bueno, este tiempo es un reto porque nuestra cultura no está muy llamada a la obediencia. Tenemos una cultura en la cual nos gusta más desobedecer que obedecer. Pero sé que hoy Dios nos va a retar. Sé que Dios, a través de la luz de su palabra que ilumina nuestro pensamiento, que nos da entendimiento a nuestro espíritu y a nuestra conducta, nos va a ayudar a cómo obedecer en tiempos de cuarentena, pero en general es una indicación que Dios nos hace para toda la vida. Es una invitación, ¿verdad? Somos libres de obedecer o de desobedecer. Sí, Dios nos ha dado voluntad, nos ha dado libre albedrío, y en ese libre albedrío, en esa voluntad, Dios espera que nosotros como sus hijos le obedezcamos en todo. Así es. Y bueno, vamos a disponer este tiempo para adorar y alabar al Señor. Hoy vamos a alabarlo y vamos a pedirle al Señor que Él tome control de este lugar. Allá en casa, prepárate, levántate si quieres, pero lo importante es que dispongas tu corazón para alabarlo en esta mañana. Una linda canción que se llama Toneladas de Alabanza, y eso es lo que traemos hoy al altar del Señor. Un corazón tan agradecido que queremos alabarle y exaltarle en esta noche. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día. Mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo, Dilo, vivo contento pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza muere en alas del ayer. Mi corazón está completo por ti. Ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día. Mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. alégrate en el Señor en esta noche. Hoy es tiempo de obedecer. Entrégale allí tu carácter, ríndele tu corazón y siempre alábalo, porque Él es digno de ser exaltado. A Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada
Amén. Podemos dar un grito de júbilo. Exáltalo porque Él es digno de ser alabado. Sí, Señor. Y la verdad, nuestro corazón siempre debe llenar toneladas, exagerada cantidad de alabanza a nuestro Rey, ¿verdad, amor? Así es. Siempre tener un corazón tan agradecido, tan expresivo por la vida, por nuestra familia, por tantas bendiciones que tenemos a diario que nos acompañan. Y que con todos nuestros actos lo podamos adorar y lo podamos alabar a Él, obedeciéndole en todo. Así es. La obediencia es una alabanza y una adoración al Señor. Y es parte de lo que hoy la palabra nos va a edificar. Pero ahora, antes de ir al plato fuerte, lo principal, vamos a adorarlo. Y tú le vas a decir al Señor en la adoración: dame, Señor, un corazón limpio. Para obedecer necesitamos tener un corazón limpio, libre de odios, un corazón libre de egoísmos, un corazón libre de peleas, de conflictos. Por eso, allá en tu casa, allá donde te encuentras, tú le vas a decir al Señor: Padre, ha llegado la hora de que limpies mi corazón. Y en la medida que tú lo adores y lo exaltes a Él, entonces Él te va a limpiar de todo lo que esté contaminando tu vida. Disponte allí para adorar al Señor con esta linda canción que es: dame, Señor, un corazón muy limpio. Que el Señor nos dé un corazón libre de amargura, de tristeza, de depresión, porque muchas veces la amargura nos lleva a la rebelión, a la rebeldía, a la anarquía. Entonces, así como dice mi esposa, que el Señor pueda limpiar en esta noche nuestro corazón de todo aquello que nos impide obedecer al Señor en todo. Así es, adorémoslo. Díselo con todo el corazón al Señor. Felices los de limpio corazón, Queremos adorarte en espíritu y en verdad. porque ellos verán a Dios, porque ellos amarán a Dios, Díselo al Señor. porque ellos vivirán para Dios. Son felices los que tienen el corazón limpio. Y tú y yo somos llamados a tener corazón limpio en esta noche. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los de limpio corazón, porque ellos vivirán a Dios. Anhélelo allí, entra en la intimidad del Espíritu Santo. Dame, Señor, Un corazón muy limpio, porque quiero verte en mi diario caminar. Dame, Señor, un corazón muy limpio, porque quiero verte en mi diario caminar, porque quiero adorarte en espíritu y verdad. Entra, Señor, a cada corazón en esta noche. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Límpianos en este día. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú y yo le veremos a causa de nuestro corazón limpio.
en mi diario caminar, porque quiero adorarte en espíritu y verdad. Y es el anhelo de esta casa, de nuestros hijos, adorarte en espíritu y en verdad, con un corazón limpio. Clama esto para tu casa. Dile al Señor, limpia mis pensamientos, limpia mis acciones. Dame, Señor, un corazón muy limpio, porque quiero verte en mi diario caminar. Dame, Señor, un corazón muy limpio, porque quiero verte en mi diario caminar, porque quiero adorarte en espíritu y verdad. Te amo, Dios. Te amamos, Señor. Agradecemos este tiempo de oración. Y allí usted cierre sus ojos y dígale al Señor, hoy preparo mi corazón, hoy dispongo mis pensamientos para que tu palabra entre y cumpla el propósito Sí, Señor. que tú has establecido en mi vida, Señor. Presento la vida de mi esposo, Señor. Con tu gracia cubre su vida, Señor. Y que la palabra que él hoy va a dar corra como ríos de agua viva, Señor. Presentamos nuestras debilidades, nuestras carencias en ti, Señor, para que tú en esta noche las cubras con tu gracia y nos llenes de tu misericordia y de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y qué mejor que ir a la escritura, ir a la palabra. Y en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 7, nos habla de Cristo como el mejor modelo. El Señor Jesucristo nos enseñó acerca de la obediencia. Y si usted y yo queremos caminar en obediencia, sería muy bueno tomar a nuestro Señor Jesucristo como referente, como ejemplo, como modelo a seguir. Y dice el versículo 7 del capítulo 5 de la epístola a los Hebreos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí la palabra del Señor nos habla que nuestro Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre, porque recuerde que Él era Dios, era la tercera persona de la Trinidad, y se hizo hombre para cumplir una misión, para cumplir un propósito. Y como hombre tuvo que sufrir padecimientos, como hombre sufrió persecución, como hombre pasó por momentos de muy fuerte adversidad. Por eso Él tuvo que levantar ruegos y súplicas con gran clamor, aún con lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Y dice la palabra del Señor que fue oída su oración, fue oído su clamor a causa de su temor reverente. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña ese temor reverente que tiene que haber en nuestro corazón hacia las cosas de Dios. Y el versículo siguiente dice, y aunque era hijo, aunque era el mismo Dios, por lo que padeció, aprendió
la obediencia. Qué hermosa enseñanza para este tiempo de adversidad y de crisis. Muchas veces usted y yo vamos a tener que ser pasados por el fuego para aprender a obedecer. Tal vez esta pandemia, esta crisis, este coronavirus sea el pretexto de Dios para que usted y yo seamos probados, para que usted y yo podamos crecer en obediencia a nuestro Dios. Tal vez tenemos falta de obediencia, tenemos falencia de obediencia en algún área de nuestras vidas. Tal vez sea con nuestras autoridades terrenales, contra nuestros jefes inmediatos. Tal vez sea yo como esposo para con mi esposa o mi esposa para conmigo o nuestros hijos. Sea cual sea el caso, nuestro Señor Jesucristo es el mejor modelo. Y dice la palabra que Él, siendo Dios, con ese temor reverente en su corazón, tuvo que pasar por crisis, tuvo que pasar por adversidad, tuvo que pasar por persecución, tuvo que levantarse en clamor, en lágrimas, en súplica para con Dios, porque Él reconocía que era el único que lo podía librar de la muerte. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos que yo soy un convencido que Dios lo ha permitido para que usted y yo nos levantemos en oración, nos levantemos en súplica, nos levantemos en clamor, nos levantemos a orar los unos por los otros. Es un tiempo donde Dios espera que podamos crecer en intimidad con Él, para que haya un temor reverente en nuestro corazón. Y el propósito de Dios con este tiempo se va a cumplir si usted y yo podemos crecer en obediencia para con nuestro Dios. El mejor ejemplo que tú, a la luz de la palabra, nos mencionas, amor, Jesucristo, por quien fueron creados todas las cosas que existen, para Él y por Él. Aún desde la eternidad, Él pensó en nosotros y por Él todo lo que nos rodea existe. Pero ¿cómo podemos preguntarnos, bueno, qué tenemos que obedecer? Y antes de ir al ejemplo que tú pones, antes de ir al cónyuge, antes de los hijos, ir a los padres, es fundamental que nosotros recordemos la ley que Dios nos dio para obedecer. Y aquí necesitamos repasar los 10 mandamientos, que imagino todos no lo sabemos, porque es parte de nuestro diario vivir. Cuando tú empiezas a agradar a Dios, va a ser más fácil agradar a los hombres. Bueno, eso es como al tiempo, ¿no? Porque el hecho de yo agradarte a ti en la obediencia, también va a hacer que yo agrade el corazón de Dios. Entonces, rápidamente voy a repasar cuáles son los mandamientos que Dios nos manda a obedecer y que cada uno de ellos te preserva de algo. Más allá de cumplir, más allá de tener una obediencia al Padre, el cumplir los mandamientos te va a preservar de la muerte, te va a preservar del fracaso, te va a preservar del caos moral. Entonces debemos recordar en esta noche que lo primero que Dios nos enseña o nos dice que debemos obedecer es amarlo a Él sobre todas las cosas. ¿Y por qué el Señor es reiterativo con eso? Porque Él es un Dios que es un Dios soberano y poderoso. Y muchas veces nosotros le fallamos a Él por cuanto ponemos en segundo lugar su nombre, ponemos primero cualquier otra situación que Él. Pero el primer mandamiento, amor, nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento también tiene que ver con la persona de Dios. El segundo mandamiento es: no te inclinarás a dioses ajenos delante de mí. Tiene mucha relación con el primero porque nos habla de darle ese primer lugar a Dios, a Cristo, a su palabra. Y el tercer mandamiento también tiene que ver con la persona de Dios, porque nos habla y nos dice: no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, a veces esto rápidamente fallamos al Señor
decimos se va esta mosca, por ejemplo, en el nombre de Jesús, y eso es un nombre, es un uso y respeto del nombre santo de Dios. Entonces ahí vamos en el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento nos dice la palabra que debemos guardar el día de reposo. Y ahora pues no tenemos el día de reposo en que vamos a la casa de Dios físicamente, pero usted no puede dejar de congregarse aunque sea digitalmente. Y también aquí le quiero decir, no se puede acostumbrar a esta situación, que es mucho más fácil prender el computador, darle un clic a su aparato y que usted se vaya a acostumbrar a esta vida. No puede pasar en su vida, porque el cuarto mandamiento nos dice Dios, obedécelo y guarda el día de reposo. Así que ten cuidado con acostumbrarte a este modelo de vida que nos está tocando vivir. Quinto mandamiento, y aquí hablo a los jóvenes y también a aquellos que tenemos nuestros padres vivos, amor. El quinto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Dice la palabra que es el mandamiento que trae bendición sobre la tierra, ¿verdad? Y la bendición es que tú tendrás largos días. Hay que obedecer a los padres, muchachos. Como sean, Dios nos ha puesto como nuestra autoridad. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no mentir. Octavo mandamiento, no robar, perdón, me equivoqué. El noveno es... del quinto al séptimo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, entonces el quinto dije que era amar a Dios, a honrar a padre y madre. El sexto, no matar. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo es no mentir, no robar. El noveno, no mentir. Y el décimo, no codiciar absolutamente nada de lo que el prójimo tiene. Entonces, aunque me confundí, tengo claros los mandamientos en mi corazón. Y esa es una de las cosas, amor, que Dios nos manda a obedecer. La ley que Dios estableció en su palabra. Y continuamos con ese ejemplo que Jesús nos ha dejado de ser el sumo, lo sublime, lo perfecto y el mejor ejemplo de obediencia. Y cuando usted y yo vivimos y obedecemos los 10 mandamientos, estamos siendo perfeccionados. Mire lo que dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para que usted y yo podamos recibir ese regalo preciado de la salvación, de la vida eterna, es necesario que seamos imitadores de Cristo. No solo seguidores, no, sino imitadores, que sigamos su ejemplo, su enseñanza, que obedezcamos y que cumplamos los 10 mandamientos para que podamos recibir ese regalo preciado de la salvación. O sea, la obediencia nos está haciendo salvos. Cuando yo decido obedecer en todo, estoy recibiendo la salvación. Y dice el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso la palabra de Dios también en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, recuerde que Saúl está siendo exhortado por Samuel a causa de su desobediencia, a causa de no hacer las cosas correctas de manera correcta. Y en ese llamado de atención dice la palabra en el versículo 22 del capítulo 15 del primer libro de Samuel, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Usted y yo podemos orar, podemos ayunar, podemos ser fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, pero si no obedecemos, dice la palabra que Dios se agrada más de la obediencia que de los holocaustos, de los sacrificios. Entonces, este es un tiempo para crecer en oración, en ayuno, en guerra espiritual. Es un tiempo para seguir apoyando la obra del Señor, seguir dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero sobre todo
es un tiempo de obedecer, porque usted y yo podemos hacer todas esas cosas que le he dicho anteriormente, pero si no obedecemos, no estamos agradando a Dios, no estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, ¿por qué cuesta tanto trabajo al ser humano obedecer? Yo pienso que una de las causas es porque en la medida que fuimos creciendo, no se establecieron normas claras en nuestro hogar. No se estableció un parámetro donde se nos indicó esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Entonces el hombre y el ser humano crecen sin unas barreras, y eso hace que folclóricamente Sin unas columnas. Exactamente, sí, sin tener límites. Y eso hace que cada uno de nosotros haga lo que bien le parece en todo momento. Pero ¿cuántos dolores de cabeza nos podemos evitar, amor? Si obedecemos, ¿verdad? Es una cualidad que pocos seres humanos tienen, pero así como lo mencionaba la palabra, es mejor que un sacrificio, es mejor que pagar una penitencia, es mejor que renunciar a algo, obedecer. Mira, cuando tú obedeces, agradas el corazón de Dios. Entonces, tal vez tú en tu crianza no tuviste límite, o tú como padres no has sabido poner límite a los hijos. Y el poner límites de obediencia trae grandes beneficios sobre la vida de la persona, porque les va a dar buen fruto, les va a ayudar a tener buenas relaciones interpersonales, les va a ayudar a rendir en todas las áreas de la vida. Entonces, hoy queremos orar por ti. Hoy queremos orar porque sabemos que es una lucha diaria, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor, dice la palabra, amor, que el espíritu está dispuesto a hacer muchos cambios, pero que realmente la carne es muy débil, que la carne nos cuesta trabajo. Y no queremos separarlas porque no queremos tener una mente dividida, pero definitivamente la obediencia es un proceso que poco a poco vamos a ir ganando en el Señor. Y hablando de la carne, sería bueno que nos hablaras del autogobierno, porque para uno poder obedecer tiene que tener autogobierno. Así es, el autogobierno es un principio establecido por Dios, donde le da libertad al ser humano, como mi esposo lo mencionaba hace un momento, la mayordomía, el libre albedrío que tenemos. Pero ese autogobierno nos dice, no es que yo aprendo a controlar mis emociones, no es que cuando yo tengo que callar me callo, no, es que reconozco que en mi corazón hay alguien supremo a mí. Reconocer ese principio de autogobierno es fundamental para poder obedecer. Entonces, ojalá pues la desobediencia fuera solamente una lucha de los niños, de los jóvenes, pero no. Vemos que entre más pasa el tiempo, entre más nos volvemos expertos en algo, más necios nos volvemos y desobedientes. Y hoy Dios nos hace un llamado a través de la palabra. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Muchas veces estuvo tentado en obedecer las leyes y lo metieron muchas veces en problemas. Pero Él siempre con su sabiduría decidió agradar a Dios obedeciéndole a Él, pero también obedecer las leyes. Colombia es un país que amamos, que bendecimos ahora en estos días, en este mes de la independencia. Pero necesitamos reconocer delante del Señor que Colombia es un país que necesita crecer en la obediencia, que fácilmente los colombianos nos saltamos las normas. Fíjate, cuando empezamos esta cuarentena, tantas personas saliendo de viaje escondidas con un cartón, tapadas de una u otra manera, porque es una raíz tóxica que tenemos en el fondo de nuestra cultura. Pero hoy a la palabra, yo sé que usted y yo podemos cambiar esta raíz tóxica por un principio. Recuerde que los principios son verdades y que tienen fruto para siempre. Entonces no sé, aparte de lo que yo he dicho, ¿qué más consejos podemos darles? Sabiendo que nosotros muchas veces también hemos desobedecido en aspectos, pero el Señor nos llama a trabajar en nuestro carácter. Recuerde, la palabra nos dice que a la fe debemos añadir virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio amor fraternal.
para llegar ¿qué? A ese carácter de Cristo. No sé qué, a la luz de la palabra, tu conocimiento, tu experiencia, tu vida personal, amor, ¿cómo más podemos orientar para que nuestros hermanos que hoy nos escuchan a través de este Facebook Live y a través de YouTube puedan tener consejos prácticos de lo que es cómo obedecer al Señor? Hablando de autogobierno, hay algo que a mí siempre me ha encantado, y es que cuando usted y yo crecemos en autogobierno, menos gobierno exterior vamos a necesitar. Y hoy quedaba sorprendido viendo las noticias, como personas sabiendo que hay unas normas que hay que obedecer, que para un sepelio no pueden entrar más de 6 personas al cementerio. Entonces se fueron con toda contra las autoridades, vandalizaron el cementerio, mejor dicho, entraron en una anarquía, en una rebeldía impresionante, simplemente porque no tienen autogobierno. Entonces, en la medida que usted y yo carecemos de autogobierno, de dominio propio, vamos a necesitar más fuerza exterior, más gobierno exterior que nos lleven y nos sujeten a la obediencia. Así es, entonces es cuestión del carácter, de vencer nuestra lucha. Hoy en día la lucha es en el espíritu, como bien lo menciona la palabra. Entonces vamos a obedecer, nos cuesta, póngase el tapabocas, báñese las manos cada 2 horas, nos cuesta porque estamos rodeados de una cultura desobediente. Pero somos nosotros los hijos de Dios quienes tenemos ese gran reto de obedecer, ese gran reto de enseñarle a nuestros hijos un modelo de obediencia y para que ellos puedan tener victoria en la vida. Miren, muchas personas son brillantes, tienen sus títulos, tienen su formación profesional tan enriquecida, con currículos internacionales y todo lo que usted quiera, y se les pide una sencilla orden de levantar algo de un lugar a otro y no lo hacemos, porque nos metemos ya en otro cuento y es pensar que ya somos muy y ya no podemos obedecer. Entonces, que el Señor lo ayude, hermano, que el Señor nos ayude acá a los miembros de esta casa. Estamos levantando en los pequeños de nuestra casa ese hábito de la obediencia y muchas veces el Señor nos ha corregido a nosotros como padres, ¿verdad? Así es. Muchas veces el Espíritu Santo ha entrado y nos ha dicho, así no se hace. A veces lo hemos aprendido en el buen camino, otras veces ha sido por trituración, nos ha dolido, nos ha costado, pero sé que vamos por buen camino. Y esa es la motivación que hoy queremos dar a las familias que nos escuchan. La obediencia Dios la estableció. ¿Somos libres de obedecer? Claro, Dios no nos pone acá en el cuello, tiene que obedecer, no, es una libertad que tú y yo tenemos, pero si tú decides obedecer, entonces vendrán grandes beneficios y grandes frutos para tu vida. Así es. La palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, versículo 32, nos enseña que Dios da al Espíritu Santo a los que le obedecen. Pero hay algo que me encanta mucho y es que nosotros debemos aprender a responder como el pueblo le respondió a Josué en el libro de Josué capítulo 24, versículo 24, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel le respondió a Josué: serviremos y obedeceremos a Jehová. Y este es un tiempo para servir, pero también para obedecer a nuestras autoridades. Tal vez a usted no le guste la autoridad que tenemos como alcaldesa en este tiempo. Tal vez a usted no le guste nuestro presidente, pero es que no es cuestión de gusto. Es que Dios nos llama a obedecer nuestras autoridades, las autoridades que fueron impuestas por los hombres. Nosotros nos debemos sujetar a ellos. Están hablando el ministro de la Salud y la alcaldesa y el presidente que vienen las semanas más duras de este coronavirus. Vienen las semanas donde pretendemos alcanzar el pico de la pandemia por ahí a mediados de septiembre. Yo creería
que por ahí a mediados de octubre lo vamos a alcanzar, y esas semanas van a ser durísimas. Entonces es un tiempo que obedezcamos a todo lo que se nos está mandando. Si entramos nuevamente en confinamiento, obedecerlo. Si no tenemos que salir por fuerza mayor, pues quedémonos en casa, coloquémonos el tapabocas, lavémonos las manos. Bueno, hagamos todo ese proceso, porque ahí no solamente vamos a estar obedeciendo a nuestras autoridades y agradando a Dios, sino que también nos vamos a estar cuidando. Y nosotros como ministros, nosotros como hombres de Dios, enseñamos a confiar en Dios, enseñamos a creer que Dios nos va a proteger y nos va a guardar. Pero también nosotros decimos que tenemos que ser sujetos a la obediencia. Porque sí, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proteger en la medida que usted y yo obedezcamos a lo que las autoridades nos mandan, en la medida que usted y yo nos cuidemos y cuidemos a los nuestros. Así es, sea como sea nuestra autoridad, debemos obedecerle, ¿verdad? Y la obediencia tiene algunas características que hoy quiero recordarlas. La obediencia tiene que ser inmediata. O sea, no, a ti te dicen algo y no es para que lo hagas a los 45 minutos o una hora después. No, la obediencia debe ser inmediata. Pero también, amor, la obediencia debe ser con buena actitud, Y debe ser también con un corazón alegre. Con un corazón alegre siempre obedecer. Entonces, estas normas usted las tiene que tener en cuenta, no solamente para evaluar a sus hijos, sino usted autoevaluarse. Bueno, estoy obedeciendo rápido, apenas me piden la cosa, apenas me piden la situación, o espero ahí cuando ya cuando lo voy a entregar ya es demasiado tarde, o hago la cosa de mala manera. Reniego, refunfuño, como decía mi mamá. Eso, refunfuñamos, ¿cierto? Y manoteamos y todo. O sea, y lo hacemos, ¿no? De mala gana. Exacto, pero esa no es la obediencia, es una obediencia incompleta. Y la obediencia incompleta es también pecado. Entonces, el Señor nos guarde de pecarle a Él, a su nombre, sus palabras, a transgredir sus mandamientos. Hoy ha sido un día en el cual el Espíritu Santo ha estado acá revelándonos su palabra, pero también hemos traído acá una claridad al pensamiento, algo tan práctico, algo tan aparentemente sencillo, pero tan profundo y que trae tantas bendiciones a la vida de la persona. Que produce tanto fruto, como tú decías ahora, el obedecer produce mucho fruto, y en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, la obediencia y la sujeción a las autoridades nos va a dar como fruto la vida, nos va a dar como fruto la protección de Dios sobre nuestras vidas. Ya para ir cerrando este tiempo, en oración. Y antes de orar, quiero decirte que es imposible obedecer si no estás pegado de Cristo. Así Porque vas a querer llenarte de semillas que te ayuden a obedecer, vas a querer traer libros que te edifiquen en la disciplina, en la obediencia, pero hoy queremos decirte con el corazón, si tú no estás pegado a la fuente que es Jesucristo, si tú no estás pegado al Espíritu Santo, va a ser en vano esta lucha y este querer obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque el humano, lejos de Cristo, Jesús le dijo a sus discípulos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces ahora puedes llevar mucho fruto. Pero cuando ese pámpano se sale de la vid, se desprende de la vid que se llama Jesús de Nazaret, entonces tú empiezas a alimentarte de ti mismo, empiezas a alimentarte de las corrientes filosóficas que están fuera de Jesús, y tu pensamiento empieza a volar y empiezas a hacer cosas que no están dentro de los parámetros de Cristo. Y la única manera de mantenernos nosotros pegados al Señor es en su palabra, es en su presencia, es buscándolo en el amanecer, es hablando con Él de manera permanente. Porque o si no, amor, será un tiempo de obedecer
obedecerte a ti mismo, ¿verdad? Pero la obediencia de la que hoy le estamos hablando es una obediencia en el Señor. Es una obediencia para agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos va a ayudar en toda buena obra. Y dice la palabra que toda situación nos va a ayudar para bien. Muy bien, queremos recordarle que la obediencia hace que nuestras oraciones no tengan estorbo, como lo veíamos en la epístola a los Hebreos. Y también que Dios va a permitir los padecimientos para que usted y yo podamos crecer en obediencia. Y yo quiero cerrar dándole una palabra a aquellas personas que ejercen alguna clase de liderazgo. Tal vez usted tiene bajo su cobertura empleados, tal vez usted ejerce alguna clase de ministerio, es maestro de niños, es líder de un grupo de cuidado. Yo quiero regalarle en esta noche lo que Pablo le dijo a Tito en la epístola de Tito, en el capítulo 3, versículo 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hoy, junto con mi esposa, hemos querido obedecerles, hemos querido recordarles la bendición que es obedecer. Hemos querido de alguna manera inspirarlos a poder evaluarse y decir en qué áreas necesito crecer. Tal vez es con mi esposa, tal vez es con mi cónyuge, tal vez es como hijo con mis padres o como empleado, como jefe. No sé en qué área tengamos que crecer en obediencia. Pero Pablo le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Yo creo que es un buen tiempo para orar, para que Dios nos muestre y nos revele si necesitamos crecer en obediencia en alguna de nuestras áreas. Bueno, y una pregunta aquí al pastor: ¿cuántas veces tuve 1 a 10? Yo sí decía que esa sonrisita era... yo tengo... Estamos aquí a sinceridad. Yo Todos somos. yo tengo un dicho que es que lo único que yo sé hacer es caso. Pero hoy, cuando tú hablabas de obedecer sin refunfuñar, sin manotear, sino obedecer con buena actitud, tal vez yo esta noche reconozco que debo aprender a obedecer con buena actitud, sin amargarme, sin entristecerme, sin renegar, sin nada, porque sí, yo podré obedecer mucho, pero hoy puedo entender que si lo hago renegando, lo hago refunfuñando o lo hago de mala gana, igual eso va a entristecer el corazón. Bueno, pues de la Dios. pregunta es: ¿cuánto obedeces de 1 a 10? Y ustedes escríbanos por el chat, escríbanos algún comentario: ¿cuánto obedeces tú de 1 a 10? Eso es lo malo de trabajar con la esposa. Bueno, yo creería, yo me pondría un 8. ¿8? Un 8 y Bueno. reconozco que necesito crecer en obedecer con buena actitud. Bueno, muy bien. Yo te veo como con ganas de calificar. No, me parece bien que dijiste 8 y bueno, pues no sé, yo creo que yo me pondría como un 8.5. Yo creo que ahí te gana un poquito con toda la sinceridad y con todo el amor del mundo, te gana un poquito. Pero bueno, recuerde que vamos a obedecer. Escríbanos ahora cuánto usted se califica en obediencia. Espero que le gane aquí al pastor o le gane a la esposa del pastor. Recuerda que la obediencia es a la primera orden, con buena actitud y de inmediato. Así que vamos a orar antes de irnos con una linda canción ya para terminar este tiempo. Y vamos a orar. Usted va a decirle al Señor: gracias por la palabra y gracias porque hoy es tiempo de obedecer. En mi casa, en mi trabajo, en mi relación matrimonial con mis padres, es tiempo de obedecer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a muchos lugares, Señor. Amén. Que esta palabra pueda llegar a muchos hogares, Señor, donde es necesario
crecer en obediencia. Señor, como dicen nuestras autoridades, vamos a enfrentar las semanas más difíciles de esta pandemia, de este coronavirus, Señor. Padre, y tenemos un número muy alto de contagiados, tenemos un número bajo, pero igual son muertes, son vidas que hemos perdido, y muchas de ellas es a causa de la rebelión, es a causa de la rebeldía, es a causa de la anarquía, es a causa de no obedecer, de no sujetarnos a las autoridades, de no cumplir las normas, de no cumplir lo que se ha establecido para nuestro cuidado, para el cuidado de nuestras familias. Señor, que esta palabra, Señor, pueda producir fruto abundante en las vidas, en los corazones, Señor. Que, como decía mi esposa, esta palabra pueda producir un fruto abundante en cada una de las vidas y en cada una de las familias. Padre, yo te pido, Señor, que tú te reveles hoy a cada persona que nos ha escuchado. Señor, que cada persona pueda saber en qué área de su vida necesita crecer en obediencia. Tal vez sea como hijo, tal vez sea como esposo, como esposa, tal vez sea como empleado, tal vez sea como compañero de trabajo, Señor. Padre, por favor, revélate y habla a cada uno de los corazones para que podamos crecer en este tiempo en obediencia. Hoy hemos aprendido que nuestras oraciones, si obedecemos, si estamos en obediencia, no tendrán estorbo. Pero también hemos aprendido, Señor, que si es necesario, tú nos pasarás por desiertos, tú nos pasarás por crisis, por dificultades, para que mi hermano y yo podamos crecer en obediencia. Gracias, Padre, por este tiempo de tu palabra. Sé que tu Espíritu Santo trabaja todos los días en nosotros. Y el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, amor y gozo. Yo creo que la obediencia traerá el fruto del Espíritu Santo a tu vida. Y tú serás un testigo de lo bueno que es vivir en la obediencia. Tú serás un testigo de que el tiempo de obedecer trae grandes bendiciones para tu vida, para tu hogar. Nos despedimos con esta linda adoración, exaltación al Rey. Mi Dios es un Dios alegre. Mi Dios es Dios alegre. Vamos a cantar de allí, usted se la sabe. Nuestro Dios es Dios alegre porque Él quiere que nosotros seamos todo el tiempo, demostremos su amor. Así que tú le vas a cantar allá al Señor y vas a exaltarlo ya para este tiempo final desde tu casa. Y bueno, vas a recordar con amor que la obediencia trae un fruto agradable y un fruto que siempre va a estar en ti y en tu vida. Queremos hablar con todos los amigos que nos han visto por primera vez hoy. Recuerde lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, que si usted obedece, que si usted imita, sigue al Señor Jesucristo, va a recibir el regalo preciado de la salvación. Porque el Señor Jesucristo murió para darnos salvación a todos los que obedecemos su palabra. Nos vemos el próximo jueves en Es Tiempo de. Nos vamos cantando. Gracias al equipo de producción que hoy nos ha bendecido con su tiempo acá en nuestra casa. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 17 que dice, este regocito de mí. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 17 que dice que se regocita de mí. Él consuela al que llora, Su ayuda no demora, Él abraza al
Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Su ayuda no demora, Él abraza al rechazado y no trae a su lado para dar su amor. Dios los bendiga.